pero es exactamente lo mismo cuando el staff está trabajando allá en el edificio donde normalmente llevamos el CONIN, en el biotecnológico, y está dando Sí. el pase, está guiando a los asistentes, les está dando las indicaciones de dónde están las salas. Es lo mismo que están haciendo aquí, pero lo están haciendo de No, manera pero virtual la verdad también. es que la experiencia ha sido increíble, maravillosa y el desempeño de todos y al adaptarse, al hacer estos enclaves en el canal de Facebook, todo eso, la verdad que qué bonito aprendizaje para todos los del staff y maravilloso, les está saliendo, pero así, yo no puedo decir, he participado en algunas sesiones y la verdad está mucho trabajo en armonía y muy bien organizado, la verdad. Los felicito a todos. Muchas gracias. Pues eh, ya nos comentan que ya está abierto el canal de Facebook. Voy a hacer así brevemente una reseña de Daniel, porque hay mucho que platicar sin duda de Daniel. Eh, pues Daniel Cavazos es del área de investigación física, óptica y atómica. Está estudiando en particular cómo se comportan los gases de Fermi cuando se encuentran en dimensiones reducidas, 1D. Nos comenta también aquí dentro de su biografía, que es originario de Allende, Nuevo León, y se graduó de la carrera de Ingeniería Física Industrial en el 2016 en el Tecnológico de Monterrey. Desde el 2017 se encuentra realizando un doctorado en Física Experimental en la Universidad de Rice en Houston, Texas. Su área de investigación es la física óptica y atómica. Entonces, nos da mucho gusto tener a Daniel. Daniel, muchas gracias. Ahorita estás conectado desde... Ahorita estoy en la universidad. En, Estaba trabajando en el laboratorio y nada más me vine a la oficina a dar la ok, conferencia. ok. Estás Houston. entonces allá en Houston, Texas, en estos momentos. Sí, aquí estoy. Correcto. Pues ahí está una muestra más. Ya hemos tenido conferencistas desde Alemania que se han conectado en la noche, a medianoche para ellos, Sí, y ajá. están puntualitos, transmitiendo su conferencia a medianoche, un poquito desvelados, pero ahí están. El día de hoy también nos acompañó unos compañeros paisanos de Lucero, de Colombia, estuvieron Colombia. conectados. Ok. Nos dio mucho Sí, gusto y bueno, sí, pues sí, ahora por tenemos también a Daniel Cavazos. Aparte de nuestros conferencistas que se han estado conectando de diferentes partes del país, los conferencistas magistrales que también han hecho su esfuerzo y todos han sido muy puntuales, muy cumplidos con nuestro programa y de verdad se los agradecemos. Quiero comentar, Daniel, que esto, como te mencionaba al principio, se está transmitiendo directamente en Facebook y aprovecho nuevamente para mencionar que por primera vez en el CONIN, en el Congreso Internacional de Ingeniería, todas las memorias, todo lo que se está presentando aquí, queda grabado y se va a hacer una memoria de video donde ustedes pueden entrar a la página oficial de ingeniería.wac.mx/conin y va a haber una nueva sección, esperamos ya a partir de mañana ya esté habilitada, donde dice memorias de video y todas y cada una de las presentaciones de todos los conferencistas, tanto magistrales como generales, se van a estar colgando ahí en un canal especial del Congreso Internacional de Ingeniería. De manera que si se perdieron alguna conferencia, pueden verla y pueden no solamente bajar el artículo, pueden bajar el video, pueden ver el video en YouTube directamente porque está enlazado, pueden ver al conferencista presentando ese tema. O sea, no solamente es lean el artículo, vean al conferencista cuantas veces quieran. Y hay temas muy interesantes que vale la pena repetir. Así que ya no me gasto más el tiempo de mucha Daniel. juventud. Daniel, no me gasto más tu tiempo. Doctora Lucero, no sé si gusta decir antes algo para... Pues sí, nada más destacar a Daniel, es un joven bastante animado, emprendedor. Nos contactó desde Houston precisamente buscando la participación, el poder compartirnos sus experiencias en los estudios de posgrado en el exterior y pues aceptó amablemente darnos hoy la plática. Muchísimas gracias, Daniel. Espero que haya un buen clic con nuestros estudiantes, igualmente muy jóvenes, te felicito. Te deseo el mejor de los éxitos y que nos puedas seguir compartiendo todo tu trabajo de investigación. Te vamos a tener siempre en contacto. Gracias. Muchas gracias por la invitación también. ¿Puedo compartir una presentación si quieren? Por Sí, favor, por por Ya favor. favor, ya preparé. está habilitado. Ok. Ok. Eh, Bueno, la dinámica entonces va a ser, vamos a escuchar a Daniel, si él lo permite que le hagan alguna pregunta en algún momento, pues la sí. persona que necesite levanta la mano y le podemos habilitar.
pero de preferencia que las preguntas sean al final para tener una sesión y alguna especie como de discusión en el foro y podamos aprovechar mejor el trabajo que nos quieres hoy mostrar, ¿no? Claro. Gracias, Daniel. Sí, muchas gracias por el espacio. La idea de esta plática en general es nada más, pues si conversemos de las experiencias que he tenido y de cómo es el proceso que uno debe seguir, por ejemplo, si quisiera aplicar un posgrado en ciencia, en el extranjero en particular. Y como habían dicho, yo soy originario de Allende, Nuevo León, es una ciudad relativamente pequeña que está más o menos a 1 hora al sur de Monterrey. Y actualmente estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Rice en Houston y el área en el que trabajo es en física atómica y en particular en átomos fríos. Y un poquito de mi trayectoria, como decían, yo me gradué en el 2016 de la carrera de ingeniero físico industrial en el Tecnológico de Monterrey y creo que lo más importante a recalcar es que hice una modalidad de investigación y eso simplemente significa que le dediqué varios de mis tópicos a hacer estancias de investigación para tomar algo de experiencia. Entonces, por ejemplo, durante la primera mitad de la carrera estuve trabajando en un laboratorio de química y estaba más que nada dedicado a un equipo de análisis térmico diferencial. Yo trabajaba más en el área de adquisición de datos y la interfase. Y durante la segunda mitad de la carrera estuve trabajando más en un laboratorio de caracterización de materiales, en particular con un microscopio de fuerza atómica y con un difractómetro de rayos X. Y también tuve la suerte de que me dieron una beca en el 2015 para irme a hacer una estancia de investigación en Canadá, con todos los gastos pagados, y esa estancia sí fue más en el área de física atómica, que es el área a la que me dedico ahorita, y fue cuando decidí que más o menos a esto era lo que me quería dedicar. Y después de que me gradué, me quedé trabajando un año en el mismo tecnológico como técnico de laboratorio y estaba más que nada a cargo de los equipos, de manejar el difractómetro y el microscopio, y aparte daba clases en el laboratorio de experimental del nivel 1 y el nivel 2. Y también estuve como asistente de investigación y logramos sacar una publicación en, más que nada con difractometría, en la técnica se llama análisis de perfiles de líneas de difracción. Y a partir del 2017 empecé el programa de doctorado en Rice, aquí en Houston, y tengo una beca completa de la Universidad de Rice y aparte también tramité una beca de posgrados en el extranjero de CONACYT. El grupo de investigación en el que trabajo es el del doctor Randy Hewlett. Pueden visitar la página si quieren saber un poquito más. Pero en pocas palabras, el área a la que me dedico se llama átomos fríos y eso significa que estudio qué le pasa a los metales cuando los enfriamos a temperaturas extremadamente bajas, prácticamente el cero absoluto, menos 273 grados, unas millonésimas de grado arriba, y la temperatura está tan fría que esos metales, por ejemplo, ya ni siquiera son un sólido, sino que se transforman en otro estado de la materia, así como generalmente nosotros pensamos sólido, líquido y gas, y si lo sigues calentando se transforma en un plasma, pero si lo sigues enfriando, si te vas al otro lado, se transforma en otro estado de la materia. Nosotros estamos investigando qué es lo que sucede. Entonces, por ejemplo, ese estado es un poquito frágil, entonces lo tienes que tener en una cámara de vacío, no puede estar expuesto al aire nada más así. Y la manera en que logramos enfriarlo es utilizando técnicas de enfriamiento por láser. Entonces, la cámara de vacío tiene ventanas y dirigimos láseres hacia el centro de la cámara y es donde atrapamos los átomos. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo una foto, no sé si alguien quisiera decirme qué se imagina que es lo que estamos viendo. Uh, no sé si tienen permiso los alumnos de platicar ahorita o mejor lo dejamos así. Ahorita tendrían que levantar la mano y alguien del staff nos puede autorizar. Ok. Si tiene alguna Bueno. intervención. Lo que estamos viendo, esta es una de las ventanas de la cámara de vacío y lo que se ve en medio es un vapor de litio y así es como se ve el litio cuando está enfriado a menos 273 grados. Empieza a florecer cuando lo estamos enfriando. Entonces, por ejemplo, no sé, a mí me sorprende, pues nunca te imaginas cómo se vería
la materia a esas temperaturas y uno lo puede ver pues prácticamente a simple vista. Por ejemplo, le tomamos un video, se los puedo mostrar, y es cuando iniciamos la máquina y ahí se puede ver cuando se empiezan a enfriar los átomos. Y la verdad se ve muy impresionante cuando lo ves con tus propios ojos. Y más o menos lo que hacemos es, una vez que ya tenemos los átomos allá dentro de la cámara, pues podemos hacer varias cosas, y lo que trabajamos es que los montamos en algo que se llama una red óptica, y eso lo haces, por ejemplo, dirigiendo 6 láseres hacia el centro de la cámara, y lo tomas el láser y lo retroreflejas en sí mismo para crear un patrón de interferencia, y como ese patrón está en 3 dimensiones, toma una forma un poquito interesante, se parece como si fuera un cartón de huevo, pero están unos encimados arriba de otro. Entonces prácticamente eso es como una caja en donde nosotros ponemos los átomos, pero la caja está hecha pues de luz misma. Y yo puedo cambiar la forma de esa caja, por ejemplo, puede ser un cubo, o lo puedo cambiar para que sea una forma más aplanada, como si fuera una caja de pizza, o lo puedo cambiar a que tenga la forma de un tubo para que todos los átomos estén como alineados en una fila. Entonces, digamos que estoy cambiando el sistema de 3 dimensiones a 2, a una dimensión. Y parte de la investigación es ver cómo cambia la física, por ejemplo, cuando nos vamos a sistemas en que están en una sola dimensión, todos en una fila. Y el ejemplo que a veces doy es, por ejemplo, imagínense cómo sería diferente jugar en una alberca de pelotas a como cuando uno está jugando billar, o a como jugar con este juguete, así como cambian las reglas de cada juego, así también, por ejemplo, la física en cada uno de de estas tres condiciones va a ser muy distinta. Y nosotros estamos investigando ahorita qué es lo que le pasa a los átomos, sobre todo cuando están en una dimensión, cuando todos están en una fila, cómo es que, por ejemplo, las perturbaciones se mueven a través de la nube de átomos. Y a lo que me refiero con efectos dimensionales es exactamente qué es lo que pasa cuando reducimos las dimensiones. Por ejemplo, nosotros vivimos en un mundo en 3 dimensiones, y si les dijera, imagínense que quieren pintar su cuarto, pues entonces tienen que pensar cuál es el área que van a cubrir, qué tanta pared van a pintar, y lo van a medir en metros cuadrados, y eso es normal, es lo que hacemos normalmente. Pero, por ejemplo, si viviéramos en un mundo en 2 dimensiones, entonces para medir qué tanta pintura necesitarías, la medirías en metros, no en metros cuadrados. Estaremos hablando nada más de una línea de pintura. Y luego, por ejemplo, si viviéramos en un mundo en una dimensión nada más, y te preguntas qué tanto tengo que pintar para pintar mi cuarto, sería nada más 2, nada más tienes que poner 2 puntitos, uno en cada lado, y eso es todo. Ya ni siquiera tienes unidades, ¿no? Ya no lo mides, es simplemente un número. Entonces es un poquito raro. Y así como este ejemplo, por ejemplo, podemos pensar en la superficie de Fermi de un metal en 3 dimensiones, pues es una esfera, un cascarón esférico, pero por ejemplo si lo reducimos a una dimensión, entonces la superficie de Fermi van a ser simplemente 2 puntos que son discontinuos. Entonces eso va a tener efectos, por ejemplo, en la manera en la que el espectro de excitación puede suceder, y se va a abrir una brecha energética. Entonces parte de lo que hacemos es ver qué está pasando con la física cuando estamos, por ejemplo, en una sola dimensión. Una manera de imaginarse es simplemente, por ejemplo, cuando vas manejando, pues tú le puedes sacar la vuelta a los carros sin problema, pero por ejemplo, si todos estuviéramos pasando por un puente de un solo carril, entonces ahora sí que lo que haga el carro de adelante te va a afectar a ti y no le puedes sacar la vuelta. Entonces, de alguna manera eso también se va a traducir, por ejemplo, en que la manera en que estos átomos se van a estar comportando es diferente cuando están todos en una línea a cuando pueden distribuirse en un espacio más amplio. Esas son unas fotografías del laboratorio en el que trabajo. Por ejemplo, esta es la cámara de vacío en donde les decía que tenemos los átomos, y en la mesa de acá tenemos más como los láseres, que es donde preparamos toda la luz que necesitamos para hacer el experimento. Esta es parte de los arreglos ópticos que tenemos, es como un laberinto para preparar. Por ejemplo, tenemos que cambiar el color, la intensidad, la polarización de la luz, y
tener todo exactamente como es necesario para que funcione el experimento. Por ejemplo, esta es una foto más cerca de la cámara. Aquí estoy yo a un lado. Um, y por ejemplo, parte de lo que hago, esto es lo que he estado haciendo en las últimas semanas. Para un experimento que tenemos que hacer, tenemos que alinear unos láseres de ultravioleta. Y por ejemplo, primero lo que hice fue simplemente hacer un diseño en un modelo de cómo es que se va a ver el arreglo óptico. Y luego finalmente nosotros empezamos a armarlo. Esta es una foto de cómo se ve exactamente pues, ya en la vida real. Y por ejemplo, para alinear los espejos, nosotros tuvimos que imprimir en una impresora 3D una montura especial para que el espejo estuviera exactamente en el ángulo que nosotros necesitamos. Entonces, esta es la parte como, pues, en donde estoy aplicando la ingeniería en mi doctorado. Y aparte, afuera del laboratorio, eso es lo que hago de investigación, pero formo parte de un programa que RAIS le dice embajadores, pero simplemente lo que significa es que apoyamos a estudiantes internacionales que tengan la intención de hacer posgrados en el extranjero. Y yo, por ejemplo, me enfoco más en personas de Latinoamérica y en particular de México. Y lo que hacemos es organizar eventos informativos y cuando no estaba lo del coronavirus también hacíamos visitas de vez en cuando para dar información y nada más platicar y que, por ejemplo, a mí me hubiera gustado que cuando yo apliqué a un posgrado, alguien se sentara conmigo a explicarme cuáles son los requisitos y cuál va a ser el proceso que uno tiene que seguir. Entonces, por ejemplo, no sé, me imagino que la mayoría de ustedes están en carrera, algunos tal vez ya están en la segunda mitad, y yo me acuerdo también cuando ya estás cerca de graduarte empiezas a preocuparte, no sé si es como una crisis, pero pues tienes que decidir qué vas a hacer. ¿Vas a seguir estudiando? ¿Vas a empezar a trabajar? Tienes que ver qué opciones vas a tener y luego empezar a trabajar para, por ejemplo, llegar a la meta que quieres. Pero, por ejemplo, uno que tiene una carrera en ciencias, pues esa meta puede manejarse de muchas formas. Puede ser desde ser un profesor investigador y trabajar en la academia o trabajar en la industria haciendo investigación. También alguien podría dedicarse a la divulgación científica o seguir, por ejemplo, como yo, en un posgrado. Y supongo que, por ejemplo, si están en esta plática, algunos de ustedes podrían estar interesados en continuar sus estudios de carrera y, por ejemplo, hacer una maestría o un doctorado. Y yo creo la primera pregunta que uno se hace es, ¿cuál es, por ejemplo, la diferencia entre hacer una maestría y un doctorado? ¿Cuál, cuál de esos dos voy a hacer yo? Creo que la diferencia más básica es que, por ejemplo, una maestría generalmente dura 2 años, mientras que un doctorado dura entre 4 y 6, es un poquito más largo. Una maestría tiene un enfoque más práctico. Por ejemplo, yo puedo tener una meta de decir quiero estudiar una maestría en difractometría de rayos X, algo particular. El objetivo es que uno aplique el conocimiento, por ejemplo, y las habilidades que uno va a desarrollar son más específicas para un área. Entonces, al final de una maestría, pues uno se vuelve un especialista en un tema específico. Un doctorado, por otro lado, tiene un enfoque mucho más analítico. Uno se dedica a hacer investigación y a generar conocimiento más que nada más usar lo que ya existe. Uno mismo investiga, descubre cosas nuevas. Y las habilidades que uno desarrolla son mucho más generales, se refieren, por ejemplo, a cómo voy a generar conocimiento, cómo voy a organizar las ideas, cómo las voy a probar, a demostrarlas. Y al final de un doctorado uno se vuelve un experto, aunque sea en un área pequeñita, uno mismo abre una línea de investigación, pero es prácticamente el experto en el mundo en un tema en particular. Y las trayectorias que uno puede seguir para hacer un posgrado pueden ser muy variadas. La más común que uno escucha es, por ejemplo, estudia la carrera, luego hace una maestría y luego hace un doctorado. Por ejemplo, en mi caso ese no fue el caso. Yo estudié la carrera y luego algunas personas le llaman doctorado directo, simplemente me inscribí al programa de doctorado. Hay gente que hace maestría y hay, por ejemplo, gente que empieza un programa de doctorado, pero luego no lo termina, lo deja trunco y se sale con una maestría. Entonces, esto nada más para decir que hay muchas trayectorias posibles, muchas maneras de hacer esto, no hay un camino correcto, pero no estoy seguro de cuál sea el mejor para ustedes, pero mi idea es que tengan estas perspectivas y ya puedan tomar una decisión de qué es lo mejor para ustedes.
Entonces, por ejemplo, se están preguntando, ¿cuál de los dos debería ser? Si me preguntan a mí, pues yo, Daniel, les voy a decir que la verdad no sé, porque no los conozco. Ustedes son los únicos que podrían decidir cuál de estas dos es lo mejor por ustedes. Pero lo que sí les puedo recomendar es que, por ejemplo, platiquen con gente a su alrededor que ya tenga maestrías o doctorados, o gente que está estudiando un posgrado, y también platiquen con gente que decidió no estudiar un posgrado, también se vale. Y ya con todas esas ideas, ustedes pueden tomar una decisión informada de exactamente qué es lo que quieren hacer en los siguientes años de su vida. Entonces, por ejemplo, tampoco los voy a dejar así como que diciéndoles que la respuesta está en su corazón. Entonces, preparé algunos escenarios para más o menos darnos una idea y yo les puedo decir qué les recomendaría hacer. Por ejemplo, supongamos que una persona ya va a terminar su carrera en física, realiza una estancia de investigación y sí le gustó, pero pues no está tan seguro si se imagina trabajando en un laboratorio o no. ¿Qué debería hacer? Pues yo sugeriría, por ejemplo, que tal vez sea mejor empezar con una maestría, uno, pues para tomar más experiencia antes de hacer el doctorado, y dos, para no tomar un compromiso tan de largo plazo. Entonces puedes hacer una maestría corta, de 1 o 2 años, y con eso decides si quieres hacer el doctorado o no. Escenario 2. Hay una persona que ya ha terminado su carrera en física, logra acomodar varias estancias de investigación, también para su tesis. Le gusta mucho investigar y, por ejemplo, le encanta la óptica y se quiere dedicar a eso. Pues en ese caso, por ejemplo, yo les diría, si ya tienen toda la intención de investigar y hacer el posgrado, pues ¿para qué hacer una tesis de maestría y luego doctorado? Mejor váyanse directo si es posible. Escenario 3, por ejemplo, alguien ya terminó su carrera hace un año y está trabajando en una empresa y ya decidió que sí, que sí quiere hacer un doctorado, pero la experiencia que tiene es en biología y ahora, no sé, tal vez se quiere enfocar más en química. Entonces, ¿qué podría hacer? Por ejemplo, lo que yo haría es hacer una maestría simplemente como para reacomodar mi experiencia y poder enfocarla un poquito más hacia donde me quiero dirigir. Entonces, por ejemplo, en ese caso creo que hacer una maestría sería un buen puente para poder cambiar de área a la que uno se dedica. Ahora, si ustedes dicen, bueno, quiero estudiar un doctorado en ciencia y eso qué significa, pues lo que implica es que uno va a estudiar a fondo, de manera dedicada, las bases de una rama del conocimiento, física, química, biología, también podemos hacer doctorados en ingeniería, y es el siguiente paso en la formación de la gran mayoría de los investigadores, casi cualquier profesor investigador tiene un doctorado, es muy común, y de alguna manera implica formarse en disciplina, en madurez, uno tiene que manejar muchas responsabilidades también, y al menos yo les puedo decir que es muy satisfactorio el hecho de que, por ejemplo, uno mismo descubre cosas nuevas. Cuando tú ves los resultados de un experimento, te das cuenta que tú eres la primera persona en el mundo que vio esto, que midió esto. Nadie en la historia lo había visto y ahora tú lo descubriste y ahora tú lo puedes explicar. Entonces es algo, creo, muy satisfactorio, pero al mismo tiempo, hacer un doctorado no es una decisión que yo tomaría a la ligera. Por ejemplo, implica hacer un plan de vida por los siguientes 5 o 6 años y es retador simplemente porque hacer investigación formal no es algo fácil, existe un rigor, uno tiene que dedicarse a eso, ser muy serio al respecto. Y también hay veces que no hablamos mucho de esto, pero también uno tiene que tener cierta madurez emocional. Por ejemplo, a veces estamos haciendo experimentos y no todo sale la primera o no sabemos exactamente qué está pasando, entonces tenemos que tener cierta resistencia a la frustración o a la ansiedad y a veces sobre todo a la mitad del doctorado, sí puede ser que uno tenga que trabajar jornadas largas, sobre todo para lograr sacar los resultados. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se ve un programa de doctorado? Es una mezcla entre tomar clases, dar clases y hacer investigación. Entonces se ve más o menos así. En el primer año uno empieza a tomar las clases que le piden. Por ejemplo, yo como estoy haciendo un doctorado en física, me pedían llevar 8 materias pues, física clásica, electrodinámica, física cuántica. Entonces llevaba más o menos 2 o 3 materias cada semestre
Y al mismo tiempo, a uno le piden que dé clases. Entonces, por ejemplo, yo le daba clases a alumnos de primero y segundo año de carrera aquí en la universidad. Y en paralelo, uno empieza ya a trabajar en lo que va a ser su tesis, lo que es la investigación, la aportación que uno está haciendo. Y más o menos a la mitad del programa uno tiene que pasar lo que se llama el examen de candidatura, que es como un filtro para saber si te vas a quedar en el programa o no. Y, por ejemplo, el costo de la colegiatura aquí en Estados Unidos, por ejemplo, es $50,000 al año. Y creo que la pregunta que todos nos podríamos hacer es, ¿lo voy a pagar yo? Y la respuesta es no. Al menos en particular en doctorados en ciencia, tenemos la ventaja de que existen maneras de financiarlo. Entonces, ¿quién lo va a pagar? Y la respuesta es, pues, el investigador o la investigadora que los va a contratar, porque prácticamente es como si fuera un trabajo el hecho de que uno está desarrollando investigación. Entonces, por ejemplo, uno trabaja haciendo investigación y aparte da clases y eso se transforma como en un trabajo con el que uno puede solventar los gastos. A mí, por ejemplo, me pagan la colegiatura y aparte me dan un monto de manutención mensual, que es el que yo uso, por ejemplo, para pagar la renta, la comida y hay gastos varios. En mi caso, por ejemplo, la colegiatura en RAES cuesta $48,000 al año. Es algo que la verdad yo no podría pagar pues, ni en un sueño. Pero mi jefe es el que paga la colegiatura y aparte el monto de manutención. Entonces, efectivamente es como si recibiera un sueldo de esos dos montos sumados y es como la remuneración por la que yo recibo por dar las clases y aparte trabajar en el laboratorio. Las ventajas de este modelo es que, por ejemplo, cuando uno está trabajando en la academia, de alguna manera es como una barrera protectora frente a la economía. Por ejemplo, yo ahorita no me tengo que preocupar de que si hay una crisis económica me despidan, al menos en lo que dure mi doctorado. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, pues tampoco tendría que preocuparme de que me fueran a despedir. Esas serían las ventajas. Las desventajas, por ejemplo, es que pues prácticamente nunca veo la mitad de mi sueldo, ¿no? Se va directamente a pagar la colegiatura. Uno se encuentra fuera del mercado laboral por 5 o 6 años y aunque el monto de manutención es más que suficiente para tener una vida normal, pues uno no podría, por ejemplo, pensar en hacer grandes ahorros o empezar a adquirir patrimonios. Entonces, como casi todo, tiene ventajas y desventajas y mi idea es nada más presentarles estas dos ideas para que ustedes puedan tener una perspectiva de qué está pasando. Y esto es lo que les decía, aquí está el meollo del asunto. Cuando les digo que no tienen que pagar la colegiatura, eso es para un doctorado, en donde prácticamente te pagan a ti por hacer ese trabajo. Si yo quisiera estudiar una maestría, ahí sí sería al revés, en una maestría en el extranjero. A ver, si yo tendría que pagar la colegiatura completa, y por ejemplo, en mi caso esa no era una opción, simplemente porque pues, yo nunca podría pagar un monto así, ¿verdad? Entonces, por eso fue que decidí hacer un doctorado, simplemente porque es la manera en la que uno puede solventar esos gastos. En una maestría uno se dedica prácticamente a estudiar y en un doctorado uno está estudiando y aparte trabaja dando clases o en el laboratorio. Y vamos a suponer que ya decidieron que sí quieren estudiar un doctorado en ciencia, bueno, y ahora que, pues el primer paso es decidir en qué. Va a ser en ciencia aplicada, en ciencia experimental, van a ser teóricos, y a partir del área en la que ustedes quieran trabajar, van a poder decidir en qué programas quieren aplicar. Y por ejemplo, si quieren aplicar en el extranjero, en Estados Unidos, la mayoría de los programas están diseñados, lo que les decía, que se llaman doctorado directo, es decir, que ingresas saliendo de carrera y en general duran entre 5 y 6 años en promedio. Por ejemplo, en Canadá es un poquito menos común hacer un doctorado directo. Más que nada, primero vas a hacer maestría y luego haces un doctorado, una maestría de 2 años y luego un doctorado de 3 o 4. Cada vez es un poquito más común hacer un doctorado directo, pero la verdad habría que revisarlo en cada caso. En Europa también creo que es mucho más común que vas, haces una maestría y luego un doctorado. En Estados Unidos es donde es más estándar hacer el doctorado directo.
Y, por ejemplo, uno tiene que decir, bueno, a qué programas, a qué universidades voy a aplicar. Es una decisión difícil, simplemente tienen que tomarse el tiempo para poder decidir apropiadamente a cuáles van a mandar su papelería. Y lo que yo les recomendaría es que apliquen más o menos a 4 o 5 opciones, simplemente porque no tenemos la garantía de que nos vayan a aceptar en todas las universidades a las que apliquemos. Es como si fuéramos a solicitar un trabajo, generalmente no mandas solo tu información a un solo lugar, sino lo mandas a varias partes para ver en dónde quedas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno tiene que tener un plan B o C en caso de que no nos acepten en la primera opción que nosotros quisiéramos. Esta es una lista de, por ejemplo, universidades en Estados Unidos, pero ya específicamente a cuál ustedes aplicarían depende mucho de en qué área quieren trabajar. Y, por ejemplo, por un lado tienen que pensar en sus intereses académicos, qué es lo que van a investigar, con qué profesor van a trabajar, en qué universidad quieren estar. Pero también otra cosa muy importante es que, por ejemplo, hacer un posgrado es un plan de vida a largo plazo, entonces tienen que pensar, por ejemplo, que van a estar en otro país, qué tan lejos van a estar de su familia, de sus amigos, si tienen alguna pareja, qué va a pasar con eso. Es muy común, por ejemplo, que gente se case durante el doctorado o esté casado y luego empiece a hacer un doctorado. Entonces, todo ese tipo de cosas también uno lo tiene que pensar pues a la hora de decidir qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, ustedes tienen que imaginarse viviendo en la ciudad. Por ejemplo, yo he estado en Houston por 3 años y todavía me faltan 2 años más en el programa. Entonces, tienen que imaginarse viviendo en esa ciudad y siendo felices trabajando ahí. Y algunos de los términos que se pueden encontrar investigando en las páginas, no sé por qué les encantan las abreviaturas aquí. Por ejemplo, si dice PI es el profesor investigador, y para fines prácticos es su jefe, es la persona que dirige el grupo de investigación y es quien los va a contratar y es la persona que va a estar pagando la colegiatura y la manutención. A lo que le llaman aquí TA es al trabajo que les comentaba de lo que uno hace de dar clases, sobre todo a estudiantes de primer y segundo año de carrera. El RA es el trabajo que uno hace en el laboratorio, llámese las horas presenciales de investigación. Cuántas horas a la semana uno requiere estar trabajando. Lo que le dicen el tuition es simplemente la colegiatura, es lo que cuesta. Y a lo que le llaman el stipend es el monto de manutención que uno recibe, por ejemplo, mensualmente para pagar la comida y la renta. Algo a recalcar es que, por ejemplo, generalmente los programas, la cifra que dan es antes de impuestos. Entonces, el número que ustedes recibirían, pues es un poquito menor que el que está escrito ahí. Y por último, que le dicen el QE, Qualifying Examination, es el examen de grado, que es como el filtro que uno tiene que pasar a la mitad del programa. Yo lo acabo de pasar el año pasado y es un peso menos, ahora me puedo dedicar 100% a la investigación. Algunas de las cosas que, por ejemplo, yo les recomendaría que comparen a la hora de decidir a qué universidad aplicar. Por ejemplo, la tasa de aceptación, cuántas personas mandan su papelería y a cuántos aceptan. Por ejemplo, en el programa de Stanford de física aplican 800 y aceptan a 80 cada año. Entonces, más o menos un 10%. Otro número sería la tasa de graduaciones. Por ejemplo, ¿cuántos de los alumnos que entran en el programa de verdad lo terminan? A veces es común que gente se vaya saliendo a la mitad del programa, una cosa así. Entonces puede ser importante ver efectivamente cuántos en realidad sí logran terminarlo. Otro aspecto a comparar es, por ejemplo, cuál es el monto de manutención anual que ustedes les ofrecen y ese va a ser un número que va a variar, por ejemplo, entre 18,000 y 35,000 dólares al año antes de impuestos. Eso es más o menos lo que cuesta vivir, pero por ejemplo, tienen que normalizar ese número a la ciudad en donde están aplicando. Por ejemplo, no es lo mismo pagar la renta en California, que es carísimo, a pagar la renta en Texas, que es mucho más accesible. Entonces ustedes tienen que tomar eso en cuenta para poder decidir cuál es la mejor opción para ustedes.
Otra cosa, por ejemplo, ¿cuántas horas les van a pedir a ustedes que trabajen? Puede ser entre 5 y 20 horas a la semana. Entonces, dependiendo de cada programa, cada uno tiene requisitos diferentes. Y el tipo de exámenes de candidatura, hay algunos que tienen exámenes oral, otros escritos, y hay unas que hacen los dos. Entonces, ya específicamente, digamos que si quieren aplicar un doctorado, ¿cómo va a ser? Los ciclos de admisiones generalmente son anuales y es para empezar en agosto. Entonces, por ejemplo, alguien que quisiera empezar un programa de doctorado en agosto del 2021, es decir, el otro año. Pues ahorita en septiembre, octubre se abren las convocatorias y sería el momento de estar revisando los requisitos y preparar la papelería que uno va a enviar. Entre noviembre y enero del siguiente año, uno estaría enviando la papelería, simplemente enviando las aplicaciones. Yo les recomendaría que entre más pronto puedan mandar su papelería mejor, simplemente porque se nota que le dedicaron tiempo y lograron terminar antes de la fecha límite. Y más o menos la mayoría de las convocatorias se cierran en enero y luego entre enero, febrero y marzo los comités van a estar evaluando todas las aplicaciones y mandando cartas de aceptación o de rechazo para pues determinar quién si va a quedar en el programa o no. Y más o menos ustedes estarían pensando que a mediados de abril ya estarían decidiendo exactamente en qué universidad van a empezar a estudiar. Y ya después de eso uno formaliza, por ejemplo, la visa durante el verano para empezar en agosto del otro año, un año después de que se empezó todo el proceso. Ahora bien, ¿qué requisitos necesitamos para poder aplicar? Lo primero son 3 cartas de recomendación, principalmente de investigadores con los que hayan trabajado o profesores que puedan dar una semblanza de cómo fue su trabajo de investigación. Yo les recomendaría que pidan las cartas con suficiente anticipación. Generalmente los profesores son personas ocupadas y, por ejemplo, si ustedes quieren que les escriba una buena carta, pues entonces tienen que pedirlo con tiempo para que nadie esté así como con las carreras. Y las cartas las envían los profesores directamente por internet. Entonces, por ejemplo, yo nunca leí las cartas mías como tal, en general. Y ustedes, por ejemplo, tienen que encargarse de recordarle a los profesores que las envíen cuando sea la fecha apropiada. Otros requisitos son los exámenes estandarizados, a lo que le dicen el GRE y el TOEFL. El GRE es un examen de inglés y matemáticas. Y el TOEFL, pues, es un examen inglés. Generalmente, por ejemplo, te piden un puntaje mínimo en el de inglés, porque como uno va a estar dando clases en inglés, pues sí tienes que poder platicar. Por ejemplo, para tomar el GRE existen varias fechas en el año y está disponible en algunas ciudades de México. Por ejemplo, yo revisé hoy en la mañana y vi que estaba disponible en Tijuana, Monterrey, la Ciudad de México, en Puebla, Guadalajara, Saltillo y Cuernavaca. Entonces, por ejemplo, ese es un examen para el que ustedes se tienen que preparar. Pero una actualización, por ejemplo, este año, por motivo del coronavirus, como es muy difícil tomar el examen, la mayoría de las universidades dijeron que este requisito va a ser opcional, entonces no lo van a pedir en este año. Pero, por ejemplo, si alguien decidiera aplicar el año que sigue, sí tendrían que tomar este examen y prepararse para él. Y esto es algo más específico para la gente de física, química, matemáticas. Aparte del GRE normal, te pueden pedir uno que se llama el GRE de materia, que es un examen más particular. Por ejemplo, yo tuve que tomar el examen GRE de física. Es mucho más, yo diría que es más difícil y tienes que estudiar con tiempo para poder tomarlo. Y este es mucho más difícil, pues en realidad de hacer el examen. Nada más existen 3 fechas en el año, una en abril, una en septiembre y otra en octubre. Y no está disponible en casi ningún lado. Sé que en México abren una sede en Mérida, hasta allá. Y antes había una sede en Monterrey, pero la cerraron como a partir del 2018. Lo que yo hice fue ponerme en contacto con la gente de estos exámenes. Y por ejemplo, el año pasado yo fui a Monterrey
y yo mismo apliqué el examen a estudiantes que querían hacer un posgrado. Entonces, por ejemplo, este año, pues como no puedo viajar, no pude ir a poner los exámenes, pero afortunadamente la mayoría de las universidades también dijo que este requisito va a ser opcional este año en particular. Pero, por ejemplo, el otro año, mi intención sí sería volver a Monterrey para, por ejemplo, que haya otra sede y que no todos tengan que ir hasta Mérida para poder tomar este examen. Y si alguien está interesado en tomarlo, por ejemplo, puede ponerse en contacto conmigo para ver cómo lo hacemos para el otro año. Otra cosa que les pueden pedir es la carta de motivación, lo que en inglés le dicen un statement of purpose. Es un ensayo que prácticamente en el que ustedes tienen que describir por qué quieren hacer un doctorado y por qué quieren ir a esa universidad en particular. Tiene que ser un resumen de su motivación, de sus intereses y de qué es lo que van a aportar al programa. Y la audiencia, pues es un comité que está leyendo cientos y cientos de ensayos, entonces yo les recomendaría, hay que ser concretos y precisos, nada de escribir hojas y hojas, sino simplemente a lo que vamos, a decir, esto es lo que quiero hacer, estas son las habilidades que tengo y por eso me gustaría estar en esta universidad. Yo les recomendaría que, por ejemplo, lo escriban y luego se lo pasen a un amigo o algo en que les pueda dar retroalimentación, simplemente para que no sea tan directo. Y, por ejemplo, algunas recomendaciones, tal vez poner cosas como yo desearía o espero no es tan recomendable. Yo pensaría más hablar con lenguaje activo y decir simplemente a lo que vamos, ¿no? Este es mi currículum, esto es lo que quiero hacer. También otra cosa que te piden es, por ejemplo, el currículum. Este es el que yo mandé cuando estuve aplicando, y también te pueden pedir una copia de las calificaciones. Algunas universidades te pueden pedir hasta que mandes una copia en físico antes de una fecha límite. Y uno, pues ya que juntas toda la papelería y te metes a la página y le picas enviar, pues yo sentí así como que envié todo un hoyo negro y luego ya no supe nada por varios meses, porque más o menos envías todo en diciembre y luego ya no, pues no escuchas nada como hasta febrero o marzo, pero la verdad, pues no hay mucho que hacer más que esperar. Y a lo que les decía, uno envía la papelería en diciembre o en enero, y más o menos como a partir de febrero o marzo es cuando empieza a recibir cartas de aceptación o de rechazo. Y algo muy importante que considerar es que, por ejemplo, aplicar es un costo que uno mismo tiene que cubrir. Por ejemplo, el examen del GRE vale $250. Uno lo tiene que pagar al momento de registrarse. El examen del TOEFL también vale más o menos lo mismo. Y cada universidad a la que apliquen te cobra una cuota nada más por mandar la papelería. Entonces, uno podría pensar, bueno, pues entonces aplico como a 20 o 30 y en una me tienen que aceptar. Pues sí, pero el problema es que entonces tendrías que pagar un dineral en aplicaciones. Por ejemplo, yo no podría haber aplicado a más de 5 o 6, simplemente porque no, pues no podría haber pagado una suma así. También les pueden pedir, por ejemplo, que envíen sus calificaciones y ese va a ser otro monto. Entonces, ahí sí lo único que hay que hacer es que, como, por ejemplo, yo sabía que iba a tener ese gasto porque tenía la intención de hacer un doctorado, entonces lo que hice fue que me puse a ahorrar un año antes para poder tener ese dinero disponible en el momento en el que tuviera que hacer ese gasto. Y con algo de suerte, algunas universidades les va a mandar una carta de aceptación, es decir, que le va a decir felicidades, estás aceptada en el programa. Y si te aceptan en más de una universidad, entonces tienes que tomar una decisión difícil de cuál vas a rechazar y en cuál vas a aceptar, así como si fuera una oferta de trabajo. Pero también puede ser el caso que te manden una carta de rechazo, por ejemplo, que te digan, lamentablemente no te podemos aceptar en el programa, pero nos gustaría que aplicaras el otro año. Entonces, por ejemplo, si eso sucede, habría que pensar qué fue lo que falló. Tal vez con un poquito más de experiencia o un mejor puntaje en los exámenes, podríamos aplicar el siguiente año y ahora sí quedar en el programa. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo financia uno el programa? Generalmente en la carta de aceptación ahí viene especificado
cuál es el plan que ellos tienen para ti, que puede ser, por ejemplo, como en mi caso, una beca completa y aparte un monto de manutención, o puede ser una beca parcial y que te digan vas a tener que trabajar 15 horas a la semana dando clases, o te pueden presentar otro esquema. Cada universidad es distinto. Pero lo que sí les diría es que en general la universidad no te aceptaría si no hay manera de financiar el programa. Y en general no implica entrar en deudas, entonces generalmente si ya recibiste la carta de aceptación, pues ya lo hiciste de alguna forma. Algunas opciones que uno tiene, por ejemplo, una vez que ya tienen su carta de aceptación, pueden meter su papelería con ACID para aplicar una beca de posgrados en el extranjero. Y hay otra opción, es un programa que se llama Comexus, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, y este es más para gente que está muy decidida a hacer un doctorado. Por ejemplo, este aplicas con 2 años de anticipación. Por ejemplo, ahorita aplicarían a esta beca para empezar un posgrado en agosto del 2022. Entonces, para gente que de verdad está muy decidida y va a empezar a trabajar en ello desde ahorita. Siento que me fui nada más así platicando todo. No sé si... Daniel, muchísimas gracias. Sí, justamente te estaba escribiendo que es súper interesante, importante la información que nos estás dando de muy primera mano. Te agradecemos infinitamente que hayas compartido esta tu experiencia. Y bueno, nosotros aquí en el programa de física en la Facultad de Ingeniería y varios de los programas de la facultad, pues también tienen más o menos el enfoque con el que tú te fuiste, ¿no? Las estancias académicas y el poder tomar estas decisiones a qué centro irse. Y pues bueno, pues llegar a esas ligas mayores como las que tú estás, pues cuesta, ¿no? Es un proyecto de vida realmente que te pone a pensar que exactamente qué es lo que quieres, ¿no? Entonces te felicito, la verdad, estás muy bien encaminado. Me preocupa un poco la parte esta que tú comentabas que pues sí hay que estar fuera, estás fuera casi que del mercado laboral durante 5 o 6 años. En este plan, ¿tú qué has considerado en particular? ¿Qué recomendarías? Por ejemplo, las oportunidades mismas en Estados Unidos, el regresarte a México. Esas cosas son importantes para que nuestros estudiantes que están interesados en estos posgrados, pues también lo consideren, ¿no? No sé cómo estás viendo esa parte. Y obviamente ahorita continuamos con la sesión de preguntas. Pues sí, es una decisión difícil. Por ejemplo, pues mi intención es, pues la verdad me gustaría regresar a México para contribuir, ¿no? Para seguir ayudando a seguir creciendo la ciencia en México. Entonces, por ejemplo, pues sí sería mi interés una vez que termine regresarme para acá. Pero pues obviamente también te pueden hacer ofertas aquí de que quieres trabajar o lo que sea. Por ejemplo, como tengo la beca con ACID, pues si tengo un compromiso de terminando mi posgrado, definitivamente tengo que regresar al menos un tiempo a trabajar en México. Por ejemplo, en Estados Unidos, en particular las personas que estamos haciendo un posgrado en ciencias, cuando terminas hay como un programa especial que se llama OPT, pero prácticamente es como una extensión de la visa que nada más se lo dan a gente que se dedica al área de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que te dan cierta facilidad para que te quedes a trabajar en caso de que así lo desees. Entonces, eso, por ejemplo, es una posibilidad. En cuanto a lo que mencionaba de estar fuera del mercado laboral, pues sí, efectivamente, porque estuviste como en una burbuja por varios años, ¿no? Entonces, tal vez lo que sería conveniente es en los últimos años del posgrado empezar a ir más como a congresos más multidisciplinarios para que uno pueda exponerse más y, por ejemplo, a veces en esos mismos congresos van, por ejemplo, las empresas que son proveedoras para nosotros y a veces pueden ofrecerte ciertos, ¿cómo se dice? A veces puedes trabajar para ellos también o te pueden ofrecer como un programa de 1 año que trabajes con ellos en lo que decides qué es lo que quieres hacer. No sé si alguno de ustedes tenga preguntas más específicas. Otra que se me ocurrió ahorita mientras nos ponen aquí en el chat alguna, decías que puedes interrumpir de pronto en un momento dado
evalúa si continúas o no en el programa. En ese caso, ¿qué tipo de penalizaciones están considerando en Estados Unidos para las personas que ya tuvieron un porcentaje de beca durante 2, 3 semestres? No sé si haya que hacer un retorno o cómo ellos se blindan para esos casos. Usted dice en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Sí. La verdad es que ¿cómo se protegen ellos de eso a la hora de seleccionar a quién aceptan? Porque una de las cosas en las que ellos están pensando es quién de verdad va a acabar el programa y quién como a medio de decir, no, yo ya no quiero seguir y voy a acabar. No, entonces, por ejemplo, si alguien lo deja trunco, pues es como un fracaso para ellos porque tuvieron que invertir mucho dinero en ti y luego te fuiste muy rápido, en realidad no rendiste, no hiciste investigación. Entonces, pues es como una preocupación para ellos, ¿no? Lo que quieren es que la gente que vaya, que sí termine. Entonces, parte de lo que uno tiene que hacer es demostrar que tiene el interés y que sí va a querer continuar en el programa. Ahora, por ejemplo, ¿qué implicaciones tendría salirte? Pues, digo, obviamente tiene implicaciones de tu plan de vida, pero ya financieramente no es como que no te pueden pedir que pagues de regreso o algo así, al menos no en Estados Unidos, porque prácticamente, como les decía, es como si fuera un trabajo. Entonces, pues, literalmente estoy trabajando en el laboratorio y dando clases. Entonces, por ejemplo, si decido salirme, pues no podrían pedirme que les regrese ese sueldo, porque en realidad sí trabajé un tiempo. Sí, Pero en CONACYT no estoy totalmente seguro de qué es lo que pasa si no terminas el programa. Creo que sería un poquito raro. Habría que, supongo que en el contrato dice específicamente qué es lo que pasa en el momento en el que decides renunciar. sí, luego no te apoyan con otras propuestas o algo, ya Sí, no te te van a pueden poner en apoyar. una lista negra Sí. que no, esta persona no continúa. Creo que eso sería lo más, lo que Riesgoso. podría pasar. Hay veces, pero creo que eso es más, no sé, hay gente que hace cosas que no están bien y luego te piden que regreses todo el dinero que te dieron ¿cómo se dice? Con intereses. Entonces ahora sí que qué pesadilla, porque pues, es un dineral, uno no lo puede pagar. Entonces pues, Sí, uno sí, es tiene que cierto. cumplir, sobre todo pues firmas un contrato, no vas a estar haciendo cosas chuecas. Sí, no, pues yo espero que tú ya nos dijiste y te felicitamos que pasaste tu examen, vas a terminar en 2 años el doctorado, por aquí, por Sí, la universidad, con mucho gusto podemos seguir trabajando y que nos ayudes con esta movilidad y bueno, la sí. verdad que está muy, muy enriquecedora la plática. A mí me gusta, pues sobre todo, por ejemplo, cuando yo apliqué, son muchas preguntas que uno tiene, que no sabe cómo hacerlo, qué va a pasar, qué significa, y simplemente platicar con alguien que ya lo hizo para que te diga más o menos Sí, cómo muy es bien. y ya, para que no te Bueno, para estreses. aprovechar que nos quedan como 10 minutitos máximo, Ujú. mira, por aquí Ana nos estaba preguntando qué reto fue el que tú, mayor reto tuviste al irte a Estados Unidos, qué fue lo que más mm, te, te puso la meta, yo creo, el top, ¿no? De lo que entiendo de la Sí, pregunta de Ana. personalmente, yo creo que se refiere a eso. Sí, Pues, supongo que sí. eh, ¿Cuál fue tu mayor reto al irte a Estados Unidos a estudiar? ¿A qué te enfrentaste? Ah, no, ¿a qué te enfrentaste más bien? mm, la verdad creo que he tenido